Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Hace poco estuve buscando un libro de Luisa Iordache en el Gulag, españoles republicanos en los campos de concentración de Stalin, RBA 2014, pero estaba descatalogado y tuve que leer otro libro de la misma autora, Cartas desde el Gulag, Julián Fuster-Ribó, un español en la Unión Soviética de Stalin, Alianza Editorial S.A. Ensayo 2020. Hoy os quiero hablar de este libro, de Carta desde el Gulag, Julián Fuster-Ribó, un español en la Unión Soviética de Stalin, Alianza Editorial S.A. Ensayo 2020. Os pondré el enlace del libro en la descripción del vídeo. Bueno, el libro que he tenido entre mis manos es apasionante. Cuenta la historia de Julián Fuster-Ribó, un cirujano español que, una vez terminada la guerra civil, tuvo que exiliarse. Tras sus experiencias en Francia, terminó exiliándose en la Unión Soviética. El libro también cuenta la historia de otros refugiados que tuvieron la misma suerte que el protagonista de este libro, Julián Fuster. También hace mención a los destinos de muchos republicanos españoles que tuvieron que abandonar España por los Pirineos o por el norte de África, camino al exilio. Muchos de los españoles que fueron al exilio recalaron en Francia, una gran mayoría, México, Argentina, Chile, la Unión Soviética, etc. También comenta la autora de este libro, en base a los testimonios de Julián Fuster, las penosas condiciones en los campos improvisados franceses o campos, y esto lo entrecomillamos, campos de concentración de refugiados españoles en Francia. Me gusta mejor esta frase, pero la vamos a entrecomillar. Campos de concentración de refugiados españoles en Francia. Los franceses nos han querido mucho durante toda la historia. La pequeña minoría que se exilió a la Unión Soviética, y esto hay que destacarlo, la pequeña minoría que se exilió en la Unión Soviética fue acogida en base a criterios políticos, aunque allí ya se encontraban los famosos niños de la guerra. También había pilotos que estaban formándose y tripulantes de mercantes españoles, los cuales se encontraban en esas tierras lejanas. Tras el desenlace de la guerra, no tuvieron otro remedio que entregar sus barcos y quedarse muchos obligados en la patria de Stalin. ¿Por qué había pilotos que estaban formándose? Sabéis que la guerra civil necesitaba pilotos. La República necesitaba pilotos y algunos fueron a formarse a la Unión Soviética cuando terminó la guerra civil. Algunos todavía se encontraban allí. Y tripulantes de mercantes españoles, los cuales desgraciadamente se encontraban en esa tierra y tras acabada la guerra civil no tuvieron otro remedio que entregar sus barcos y quedarse muchos obligados en la patria de Stalin. Tras la derrota en la guerra civil del bando republicano, la ayuda de la Unión Soviética al bando republicano durante la contienda española se prolongó en el tiempo y esa ayuda se extendió
hacia los refugiados españoles, que aguardaban su suerte en los campos de concentración franceses o en el norte de África. El protagonista de este gran libro, Julián, fue uno de ellos. Entre dirigentes, cuadros médicos, mandos militares y militante de base con sus familias, seleccionados por un comité integrado por los responsables del Partido Comunista de España, sus siglas PCE, y de la Comintern Internacional Comunista, en base, por supuesto, a criterios políticos, como era la afiliación al PSE, al Partido Comunista Español, o al PSUC, Partit Socialista Unificat de Cataluña. Este era un partido político español de ámbito catalán y de ideología comunista que existió entre 1936 y 1987. Y también a las Juventudes Socialistas Unificadas, GSU. Debido a la política soviética de acogida, en los meses de abril y mayo del año 1939, aproximadamente 890 adultos, 87 niños recalaron en la Unión Soviética. Salieron de Francia, con destino a Leningrado en 3 barcos. Julián Fuster llegó a la Unión Soviética y estuvo trabajando como médico cirujano, pero era una persona bastante crítica con lo que allí sucedía. La Unión Soviética estaba en manos de un dictador despiadado. Sí, señoras y señores, Stalin era un demonio en la tierra. La Unión Soviética, desgraciadamente, estaba en manos de un dictador despiadado, Stalin, quien tenía el control del Partido Comunista y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este personaje macabro lo controlaba todo a través de un estado policial y represivo, el cual actuaba de forma contundente contra todo disidente o a cualquiera que se atreviera a criticar las condiciones de vida de las personas integrantes de aquella Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todo el que era crítico con este régimen o tenía otras ideas políticas era enemigo del pueblo o considerado espía de Occidente. Como he dicho antes, Julián Fuster fue crítico al observar las condiciones de vida de aquellos ciudadanos. Por ejemplo, largas colas para comprar productos básicos, unas condiciones de vida lamentables, etc. Bajo la dictadura de Stalin también fue crítico con el pacto de no agresión que firmaron Stalin y Hitler, la suerte de Polonia y de muchas cosas que no le cuadraban en su visión ideológica del socialismo o el comunismo. No le cuadraban a Julián Fuster. Poco a poco, este protagonista de este libro, que existió realmente, fue ganándose enemigos y acumulando problemas que le llevarían a la cárcel. Repito, Julián Fuster existió. Fue crítico con el pacto de no agresión que firmaron Stalin y Hitler, fue crítico con la suerte de Polonia y de muchas otras cosas que no le cuadraban en su visión ideológica del socialismo o el comunismo. Poco a poco fue ganándose enemigos y acumulando problemas que le llevarían a la cárcel y después a los campos de concentración soviéticos. El Gulag. Habéis oído hablar del archipiélago Gulag, un famoso libro. Pero antes de que todo esto ocurriera, participó en la Segunda Guerra Mundial, en la Gran Guerra Patria. Sí, señoras y señores, en la Gran Guerra Patria, que todavía vemos cómo la celebran
en la actual Federación Rusa. Perdió a su familia cercana a causa de la enfermedad y por las terribles condiciones que causó aquel gran conflicto bélico. Es decir, la Segunda Guerra Mundial le pasó factura a la familia más cercana de Julián Fuster. Julián quería irse de allí, no soportaba lo que estaba sucediendo en aquellas lejanas tierras. Fuster quería irse a México para huir de aquello y también porque en ese país se encontraba exiliado gran parte de su familia. México se portó muy bien con los exiliados españoles, por lo menos es lo que tengo entendido. Poco a poco los problemas se le acumularon, por su crítica, como he dicho anteriormente, y por su deseo de abandonar aquellas tierras lejanas. Perdió el trabajo que tenía de cirujano, lo que le llevó a trabajar como traductor en la embajada argentina en Moscú. Le denegaron una y otra vez la salida de la Unión Soviética, no podía abandonar aquella ratonera. Sí, señores, era una ratonera para este hombre. Lo mismo le sucedieron a otros compañeros suyos que también trabajaban como traductores en aquella embajada, la embajada argentina, lo que desencadenó el arresto de Fuster. Fue la frustrada huida hacia Argentina de dos de sus compañeros que pretendieron viajar en un baúl escondido. Y uno de esos compañeros fue descubierto y a otro no le salió bien. Paulatinamente iría siendo detenidos todos los compañeros de Fuster y él mismo también fue detenido. Fueron enviados a una cárcel a Lubyanka, donde fueron torturados duramente y obligados a firmar una confesión donde se les implicaba en delitos muy dudosos. Fueron enviados a una cárcel Lubyanka, donde fueron torturados duramente y obligados a firmar una confesión donde se les implicaban en delitos muy dudosos. Las duras torturas dieron resultados y todos firmaron la confesión de delitos muy cuestionables. Todos fueron enviados a la red de campo de concentración que tenía aquella Unión Soviética, aquella Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con diferentes condenas. El tránsito de Fuster por el campo de concentración de Kengir, donde fue enviado, fue duro. Trabajó como médico y cirujano. En este campo conoció a una mujer, que luego sería la madre de un hijo de Fuster, aunque las mujeres en este campo estaban separadas de los hombres por un muro de más de 6 metros, pero por su condición de médico la pudo conocer. En su reclusión, Fuster vivió en condiciones lamentables, al igual que miles y miles de personas, donde se realizaban trabajo forzoso, con una dieta que solo daba para sobrevivir. También vivió una rebelión duramente aplastada por el Ejército Rojo, donde tuvo que desempeñar su trabajo como médico cirujano para poder salvar muchas vidas de esa atrocidad que cometió el régimen soviético en Kengir. En el libro se cuenta que esta rebelión, urdida por los reclusos, fue para conseguir más derechos, más comida, más higiene, etc. Los derechos más fundamentales de un ser humano, pero que fue una rebelión muy particular, que fue reprimida exageradamente. En este libro se comenta: vivíamos más organizado con el control de los presos. Sí, señores, vivíamos más organizados con el control de los presos. Se produjeron amnistía una vez muerto el sangriento dictador Stalin. Sí, señores, habría que esperar a la muerte del dictador Stalin
A la muerte del sangriento dictador Stalin y muchos salieron de aquellos campos de concentración. Pronto les llegó el turno a Fuster, que salió de aquel campo. Luego solicitaría la salida de la URSS, que tras muchos problemas le fue concedida. Una vez que salió de la Unión Soviética estuvo en España y en Cuba. Cuando se reencontró con sus familiares en el exilio cubano, donde había llegado desde México, intentó convencer a sus parientes de que sus vivencias en el paraíso comunista fueron muy desagradables. La incredulidad de sus familiares le causó problemas, sí señores. La incredulidad de sus familiares le causó problemas, ya que su familia tenía ideales de izquierdas y no creían que en la patria de los trabajadores se estuvieran cometiendo esas atrocidades que contaba el protagonista de este libro. Cuando Fuster estuvo en Cuba, vivió de cerca la Revolución Cubana y sus críticas comenzaron de nuevo hacia el comunismo bolchevique. Había agentes soviéticos en aquel país. Fuster tuvo que salir corriendo porque temía ser detenido, cuando en la Unión de Repúblicas, como en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y esto es muy importante. Cuando Fuster estuvo en Cuba, vivió de cerca otra revolución, la Revolución Cubana, y sus críticas volvieron, porque se iba a instaurar un comunismo bolchevique en la isla y había también agentes soviéticos en aquel país y Fuster tuvo que salir por patas, corriendo, porque temía ser detenido, como en la Unión Soviética. Su nueva compañera lo abandonó como buena soviética y él recaló en Cataluña, donde con muchas dificultades intentó rehacer su vida en un país como España, que estaba gobernado por el dictador Franco, enemigo de Fuster y de la República. Fuster había luchado en el 18, bueno, mejor dicho, había luchado en el ejército republicano contra el fascismo, o en el 18 el ejército republicano contra el fascismo, o en el 18º ejército republicano contra el fascismo. El libro es muy apasionante. No puedo decir que me lo he leído casi en un día, no por prisas, sino porque quería saber más de la suerte de su protagonista. Sí, señoras y señores, quería saber la suerte que tuvo Fuster. Bueno, he omitido en este vídeo muchos detalles, porque si no sería demasiado largo. Entre los más destacados, las cartas que envía a su nueva compañera y otros muchos escritos que han servido de testimonio para elaborar este gran libro. También he hablado poco de las torturas infligidas a los presos cuando desobedecía o no cumplían con su trabajo. Al finalizar el libro podemos encontrar manuscritos de Fuster. Uno es una carta sin sobre, dirigida a Nikita Khrushchev. Sí, señores, al finalizar el libro podemos encontrar manuscritos del propio Fuster. Uno es una carta sin sobre dirigida a Nikita Khrushchev. ¿Sabéis quién es Nikita Khrushchev? Pues lo deberíais de saber. En la que denuncia todo lo que había pasado y estaba pasando en la Unión Soviética. También un manuscrito titulado El paraíso comunista, que desde su punto de vista Fuster quedó defraudado totalmente de lo que fue la interpretación comunista de aquellos dirigentes soviéticos, que convirtieron el comunismo en un infierno para millones de personas y muchos países que pertenecían a la órbita soviética. Él decía que había luchado por unos ideales que nada tenían que ver con lo que había visto en aquellas latitudes. Un libro apasionante, el cual recomiendo su lectura, porque yo lo puedo resumir a grosso modo como lo he hecho, pero hay que leerlo, sí señores, hay que leerlo para comprender todo lo que en él está escrito,
También para la lectura del libro recomiendo investigar, pues el libro te invita a ello. Sí, señores, también para la lectura del libro recomiendo investigar, pues el libro te invita a ello, por sus numerosas citas y bibliografía. Y he querido saber más para comprender muchas cosas que sucedieron una vez que triunfó la dictadura de Franco, el posterior exilio de los españoles, la acogida lamentable en Francia, el exilio de algunos españoles en la Unión Soviética, el sistema concentracionario soviético, el Gulag, y la actuación de los dirigentes del Partido Comunista Español de aquella época, que Fuster denuncia con mucha vehemencia, en particular a la pasionaria. Sí, señores. Fuster denuncia con mucha vehemencia, en particular a la pasionaria. ¿Sabéis quién es la pasionaria? Pues deberíais de saberlo, etc. En resumen, el libro, a la vez que repasa la historia personal de Fuster y sus más allegados, repasa muchos conflictos acaecidos en el siglo XX y que son objeto de estudio en este vídeo, o en este canal, mejor dicho, que son objeto de vídeo en este canal. No podemos olvidar, aunque es otra historia, los niños enviados a la Unión de República Socialista Soviética para que evitaran los horrores de la guerra civil. Y uno de los temas que me ha llamado mucho la atención en este libro fue la acogida de los refugiados o exiliados españoles que llegaron a Francia, entre ellos muchos que lucharon de forma activa contra el fascismo. En el libro se da a entender, y así lo creo yo, que la ayuda soviética a la República Española marcó profundamente la política francesa con respecto a esos exiliados políticos. Ya desde el triunfo de la Revolución Soviética se conocían muchos detalles de lo que estaba pasando en ese régimen soviético despiadado en los países de la Europa democrática. A mi opinión, creo que los franceses temían esos ideales, aparte de las connotaciones racistas o culturales que pudieron influir en la población francesa, por lo que opino que la respuesta francesa a ese drama español se debió en gran parte a lo comentado. Muchos españoles en territorio francés terminaron en campos de concentración lamentables. Se cuenta en el libro los campos improvisados en las playas, donde sus límites eran una valla y el mar, sin higiene y sin mucha comida. Y esto fue en Francia. Después, con la invasión de Hitler a Francia, muchos de esos españoles seguirían luchando contra el fascismo de forma muy activa y llegaran con el tiempo a ganarse el reconocimiento francés a la ayuda prestada. Y en otro vídeo me gustaría comentar un poco cuál fue los orígenes del sistema concentracionario soviético, porque no tiene desperdicio, pero ya para otro vídeo, porque este se está haciendo demasiado largo. Bueno, mis me gustas, hacer algún comentario, coño, que es gratis. Y un saludo y que os vaya todo muy bien.